la consecución definitiva de la libertad religiosa y por tanto de Constantino, porque hay que profundizar más en esa figura que no oficializa la religión cristiana. Esto lo hará Teodosio años después, pero la liberaliza, la indulta, diríamos así. Para valorar la situación de la Iglesia al principio del siglo IV, hay dos corrientes que nos dificultan un juicio objetivo. La primera es una tendencia panegirista, solo los aspectos positivos. Y así, cuando hablamos de los primeros cristianos, tendemos un poco al romanticismo y a idealizarlo todo. Y nos olvidamos de episodios tan vergonzosos como los de Ananías y Safira, por ejemplo, ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero la otra tendencia, como siempre sucede, está en el otro extremo. Un juicio crítico que solo ve aspectos negativos. Entonces, ni una concepción romántica, una iglesia separada del mundo, libre de contaminación terrena, ajena al poder, puramente evangélica, esto no habría podido suceder nunca desde el momento en que la iglesia está formada por hombres, ni el otro juicio. ¿El siglo IV fue un paso atrás? Es lo que muchos se preguntan. A partir de entonces los cristianos buscan el favor de los emperadores. ¿El siglo IV da origen a un desarrollo equivocado de la vida de la Iglesia? Vamos a tratar de dilucidarlo un poco, porque la situación de la Iglesia ya en el siglo IV, después de 3 siglos de andadura, no es unívoca, como ninguna situación humana es unívoca. Ni es todo blanco, ni es todo negro. ¿Cuáles son las luces y las sombras? Veamos las primeras. La Iglesia goza de una libertad sancionada por el Estado y esto le permite poner todas sus fuerzas en la extensión a los paganos y desarrollar sus instituciones, su liturgia, su pastoral, su monacato muy incipiente o por lo menos su vida eremítica como sustitutivo del martirio. Se desarrollan los concilios, no es que empiecen ahora, pero los que ha habido hasta ahora eran muy locales, eran concilios provinciales y regionales. Y en el siglo IV se convoca el primer gran concilio ecuménico, el de Nicea, en el 325. Pensemos solamente una década después de tener libertad la Iglesia. ¡Qué concilio tan clave! Participando Oriente y Occidente. Después, a partir del siglo IV, se desarrolla el primado del obispo de Roma. Se daba ya anteriormente, pero a partir de ahora los obispos de Roma intervienen mucho más frecuente y eficazmente en cuestiones de disciplina eclesiástica. Y la voz del Papa tenía que ser oída. La Iglesia tuvo hombres excepcionales, pastores eximios, doctores ilustres, santos colosales. San Atanasio de Alejandría, San Basilio, Magno, tantos se llamaban así, magnos. San Gregorio Nacianceno, el otro, el Gregorio Niceno, San Cirilo de Jerusalén y el de Alejandría, San Juan Crisóstomo, cima de la oratoria sacra, San Ambrosio, también un rétor extraordinario, maestro de San Agustín, el gran defensor junto con San Atanasio de la Trinidad y de la divinidad de Cristo, San Hilario de Poitiers, en el occidente, en Francia, la Galia entonces, San Eusebio de Cesarea. Qué columnas, qué figuras monumentales, gracias a las cuales la Iglesia pudo formular la verdad revelada a la luz del Evangelio, sobre todo el dogma trinitario y el dogma cristológico. Luego, el favor de los emperadores hacia la Iglesia posibilitó que la vivencia cristiana influenciase lentamente la legislación romana. La Iglesia consigue derechos, privilegios, autoridad, incluso bienes materiales, que usará para realizar su misión.
Empiezan las grandes herencias, los grandes legados a la Iglesia. Solo hay que mirar las estadísticas. Son impresionantes, ¿eh? Al principio del siglo IV, los cristianos en el imperio eran, lo cual no es cifra desdeñable, en medio de aquellas persecuciones, un 10%. No es desdeñable la cifra, visto que eran millones los habitantes del Imperio Romano. Los cristianos un 10%. A finales del siglo IV, y esto es impresionante, los cristianos en el Imperio Romano son ya el 50%. De manera que la mitad de los habitantes del Imperio Romano son cristianos, una vez que se les ha concedido carta de ciudadanía. Pero ¿y los aspectos negativos? Pues empieza el cesaropapismo, claro, es inevitable. Los emperadores comienzan a inmiscuirse indebidamente en los asuntos internos de la Iglesia, sirviéndose de ella como instrumento de su política. Sobre todo los obispos de Oriente, ellos mismos eran los que pedían a los emperadores que interviniesen. Y el espíritu pagano va infiltrándose también en la Iglesia, porque como son muy rápidas las conversiones y muy en cascada, pues falta una verdadera formación y una verdadera exigencia y por lo tanto sobreviene la relajación. Y sobre todo, la gran amenaza en el siglo IV y el gran drama de la Iglesia, que por rechazo hace que surjan esas figuras extraordinarias, pero la gran amenaza es el cisma, la herejía, el cisma donatista y la herejía arriana. Hay un enfrentamiento entre Oriente y Occidente. No obstante, tutto sommato, que diría un italiano, visto todo en globo, son indiscutiblemente mayoritarios y más contundentes los aspectos positivos. En esos 40 años últimos del siglo todavía tercero, los cristianos se habían ya duplicado de 300.000 a 600.000 antes del inicio de la última persecución. Esos 600.000 constituía el 10%. Las sedes episcopales, al inicio ya del siglo IV, figúrense qué cifras, sin poder, sin medios, sin apoyo institucional de nada, excluidos, perseguidos. A principios del siglo IV, las sedes episcopales son 1.500. Cerca de 1.000, atención también a este dato, 800 o 900, o casi 1.000, de esas 1.500 sedes episcopales, es que nuestra mentalidad hay que cambiarla totalmente. Estaban en Oriente, no en Occidente. O sea que estaban donde ahora hay menos o casi ninguna. Pero en Occidente ya había unas 600 o 700 sedes episcopales. Ahora, el número de fieles era muy diferente. La mayoría estaba en Oriente, claro. Pero los de Occidente no se desanimaban. Y algunas de estas sedes eran bastante ricas. Y la distribución geográfica, vamos a verla un poco. ¿Cuáles eran las provincias en que los cristianos eran media población? Pues las de Asia Menor. Armenia, Edesa, Chipre. Pensemos en tantos santos de los primeros siglos de aquellas provincias. Se me viene al pensar en Armenia San Blas, San Nicolás de Bari, aquellos santos tan importantes. Provincias en las que sin llegar a la mitad eran muchísimos, eran por ejemplo Alejandría, Roma, la Italia meridional, no digamos África proconsular, pensemos en San Cipriano de Cartago, en San Agustín, las regiones meridionales de Hispania, o sea, más bien al sur, Galia meridional y Antioquía, zonas cercanas siempre al Mediterráneo por el comercio, por el vaivén de los barcos, de las comunicaciones, el Mare Nostrum. Provincias en que eran bastantes es Macedonia, Italia central y septentrional, Mauritania, Palestina,
buena parte de Hispania ya se iba llenando de cristianos. Y las provincias en que eran pocos, pues eran las regiones montañosas con dificultad de comunicaciones. Por ejemplo, la Galia central y septentrional. Francia tardó más. Luego sería la hija primogénita de la Iglesia, pero tardó más en ser poblada de cristianos. Y la Britania romana. Surgen las basílicas, se extiende mucho y de manera muy visible la asistencia a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los peregrinos. Proliferan también los medios de santificación, la oración, el ayuno, la limosna. La Iglesia se hace presente en el campo de la cultura, con figuras como Eusebio de Cesarea, Lactancio, cronistas, historiadores importantes que ya hemos citado. Pero vamos a ver, como habíamos anunciado, la religión de Constantino antes del 312. La evolución de su religión fue bastante notable. En su juventud profesó la de su padre, Constancio Cloro. No parece, seamos realistas y dejemos lo poético, que su madre Santa Elena tuviese demasiada influencia en la religión de Constantino, porque, como ya hemos dicho, la pobre Elena fue repudiada y, por tanto, abandonada por su esposo Constancio Cloro hacia el año 293. Incluso algunos sostienen que es probable que Elena se convirtiese al cristianismo incluso después que su propio hijo Constantino. O sea, que la visión de Constantino, que también es legendaria, no es una cosa histórica, no es que sea producto de un doblete, como a veces se propone, de Santa Mónica en la persona de Santa Elena, y que fuesen sus lágrimas y oraciones y ayunos los que consiguiesen la conversión de su hijo Constantino. Todo esto, como digo, es una recreación poética a posteriori. Eusebio de Cesarea, gran historiador, reconoce que Constancio Cloro no era politeísta. Ya para empezar no está mal, teniendo en cuenta cómo era aquella gente. Constancio Cloro tenía un solo Dios, y ya que se puso a elegir, eligió al más guapo, a Apolo. O sea, que solo creía en Apolo. Y hasta el 306 es muy probable que la religión de Constantino fuese la de su padre, o sea, un sincretismo religioso. En el 306 ya hemos visto que Constantino sube al trono, y en el 307 se casa con Fausta, la hija de Maximino. Por tanto, empiezan a emparentar. En la época que va del 306 al 310, al formar parte de la familia hercúlea, empieza a adorar a los dioses de la tetrarquía. Y en el tercer momento de su evolución, vamos avanzando, del 310 al 312, después de matar a Maximiano, fíjense qué poca poesía hay en todo esto, vuelve a la dinastía del Sol Invicto y a adorar a ese dios. O sea, vuelve al sincretismo religioso de su padre. ¿De dónde tenemos todos estos datos? De los panegíricos con que se le ensalzó en su vida y han llegado hasta nosotros. Ahora, llegamos al 312. Es muy cruda la enemistad y la hostilidad entre Constantino y Magencio. ¿Quién toma la iniciativa de la batalla? Esto todavía no es claro. Es más probable pensar que es Constantino por expulsar a Magencio, que había sido un invasor. Lo que es cierto es que el ejército de Magencio era superior al de Constantino, y que Magencio esperaba en su Roma, que había invadido y había tomado, a Constantino. Aquí te espero si quieres batalla. Constantino llega hasta las afueras de Roma y allí empieza a merodear. Magencio está celebrando el 5º aniversario de su nombramiento después de haber invadido Roma, cuando se prepara en Roma una algarabía
gritando contra Magencio como usurpador y proclamando a Constantino. Magencio, esto es muy propio de aquella gente, consulta a los sibilinos, diríamos hoy, a los que a su vez se apoyan en las sibilas, consulta a los oráculos. A veces eran arúspices, qué cosa tan repugnante. Los arúspices eran los oráculos que predecían. Voy a contar una anécdota. Tenía yo 18 años y estaba en una reunión. Había allí varios eclesiásticos y entre ellos había un padre carmelita descalzo que aún vive con 90 y muchos años, uno de los mejores especialistas en San Juan de la Cruz, un hombre castellano, aparentemente muy adusto, pero muy simpático y muy socarrón, del cual habrán leído algunos libros porque ha escrito mucho. Fue en su visita a España del padre Silverio de Santa Teresa, glorioso general e historiador de la orden. Él fue el secretario y acompañante en la visita, con 20 y pocos años. Y un personaje muy, muy atractivo, muy simpático. Es el padre José Vicente Rodríguez. Entonces se llamaba José Vicente de la Eucaristía. Y estábamos allí en una reunión y había algunos jóvenes y algunos estaban haciendo un crucigrama. Y entonces dijeron: adivinos que predicen el porvenir según el examen de las vísceras de los animales sacrificados. ¿Esto qué es? Definición de crucigrama. Y dijo uno: espérate, esto lo sacamos inmediatamente. Padre José Vidente, ¿qué? Adivinos que predicen el futuro examinando las vísceras de los animales sacrificados. Y sin dejar su periódico, el libro o la conversación que estuviera, ni volverse siquiera, dijo: arúspices. Esto es la gente culta. La gente culta. Y a mí desde entonces nunca se me ha olvidado lo que son los arúspices, porque me sorprendió mucho. Bueno, pues esta gente consultaba a las sibilas, a los oráculos, a los arúspices, y Magencio les llamó y les dijo: ¿qué me va a pasar a mí en esta batalla? Aclaradme. Si tenéis que sacar el hígado a un cerdito, hacedlo, pero a mí, ¿qué me va a pasar en esta batalla? Y entonces la contestación, figúrense qué atinados iban los oráculos, fue que ese mismo día moriría el enemigo de Roma. Claro, para Magencio el enemigo de Roma era Constantino, que en realidad era su gobernador legal, oficial. ¿Y por qué no descuelgan? Y entonces Magencio se llena de alegría. Es que la gente es perseverante e incansable y no colgarán. Magencio se llena de alegría y sale al encuentro de Constantino, ya teniéndolas todas consigo. Constantino estaba a la entrada de Roma en el puente Milvio y Magencio dijo: a este me lo meriendo yo, porque además tengo más efectivos que él, mi ejército es mayor que el suyo. Entonces empieza la batalla y cuando se ve que inevitablemente Constantino va dominando la situación, Magencio y su ejército se retiran. Pero es que encima, por si fuera poco, al cruzar el puente, por eso se llama la batalla de Puente Milvio, serían tantos los caballos, tanto el ejército de Magencio, tal el trote de las cabalgaduras y tal la poca consistencia del puente, que el puente se hunde y mueren todos. Muere Magencio y su ejército. Y entonces Constantino entra en Roma como un libertador, que es lo que era. Pues como cuando en la guerra Franco ha liberado Madrid, claro, Madrid estaba en manos del usurpador, pues Constantino lo que hizo fue liberar. Y durante esta guerra tenemos 3 relatos, 2 de Eusebio y 1 de Lactancio. Suceden algunas cosas muy notables. Constantino estaba realmente asustado ante la magnitud del ejército de Magencio y quiere dirigirse a un dios mucho más poderoso
que los dioses de Magencio, para que se alíe con él. Y entonces, según las crónicas, lo que hace Constantino es invocar a ese Dios desconocido para él, al Dios de los cristianos. Mejor dicho, al Cristo de los cristianos. Y le viene a decir: si existes, sácame de esta. Y entonces, según Eusebio, Constantino tuvo un sueño y una visión. Dos cosas, Solemos referirnos solo a la visión. Pero se desdobla en dos, según Eusebio, que no es cualquier personaje. Al atardecer, la víspera de entrar en batalla, tuvo el sueño, y en el sueño vio la cruz. Y esa misma noche se le apareció, según Eusebio, el mismo Cristo. Aquí no aparece cruz, no aparece en palabras ninguna, La cruz en sueños, Cristo por la noche. Según Lactancio, en ese sueño se le aparece el mismo emblema de Cristo, la cruz. Y Constantino hace imprimir en los escudos y estandartes este emblema. Lo haría precipitadamente, porque iba a entrar en batalla. Imprimir, no creo, lo haría pintar. La cosa es que ganó la batalla, porque que fuera una especie de inspiración, que fuera una locución, que escuchara las palabras distintas, inoxinio vinces. ¿Cómo fue? Ahora, que según los historiadores hizo grabar la cruz, a lo mejor la conocía ya de los cristianos, porque era el signo de los cristianos. Entonces, hay diferencias entre una narración y otra. Porque lo primero es en cuanto al tiempo en que Constantino pensó pedir ayuda a un Dios potente. Algunos dicen que fue durante Eusebio dice que fue durante los preparativos de la expedición contra Magencio, y Lactancio dice que fue ya después del encuentro entre Constantino y Magencio, cuando éste ya se dirigía a Roma. Y el modo en el que ese Dios invocado prometió a Constantino su ayuda, ya hemos visto que son dos manifestaciones. Y que según Eusebio, la primera, la que había sido por la tarde, fue vista también por los soldados, como aquella cruz luminosa sobrepuesta ante el sol. La segunda serían sueños a la noche siguiente, y Cristo explicaría esa visión anterior a Constantino ordenándole: pon este emblema como tu divisa militar propia. Lo cierto es que Constantino, habiendo escuchado probablemente aquellas palabras inoxinio vinces, con este signo vencerás, por eso grábalo en tus confalones y estandartes, lo cierto es que experimentó en su guerra contra Magencio una especial ayuda de Dios. El relato que parece más fiable es el de Lactancio, porque en los años 316 y 17, 3 años después, fue preceptor de Crispo, el hijo de Constantino. O sea que Lactancio vivía en palacio, trataba con Constantino, educaba a su hijo y pudo oír de primera mano lo que sucedió. Cuando escribió fue solo muy pocos años después, y si hubiese escrito algo falso, el propio emperador Constantino le hubiese recriminado. Además, Lactancio tiene un dato muy importante en un historiador: no se recrea, no es ampuloso, no magnifica, no es panegirista sobre la figura de Constantino, lo narra con mucha sobriedad. ¿Y el proceso religioso de Constantino entonces? ¿Cómo podemos reconstruirlo? Pues por tradición familiar. Constantino no estaba mal dispuesto hacia la religión cristiana. Incluso parece que algún miembro de su familia era cristiano. Una hija de Constancio Cloro, o sea, hermana de Constantino, tenía un nombre usado exclusivamente por los cristianos: Anastasia, que es resurrección.
En su juventud ya hemos visto que Constantino siguió la religión de su padre Constancio Cloro, el culto al sol, el monoteísmo de los filósofos. Una vez que se hace emperador, sigue adorando al sol Invictus, pero al entrar en la familia de los Hércules por la Fausta con la que se casa, adora a la tetrarquía. En el 310 reemprende el culto al dios Invictus bajo el sinónimo de Apolo. Ya hemos visto que es el dios que escoge. Y en este periodo, al ver la organización de la Iglesia cristiana y cómo se fortaleció por las persecuciones, se vio influido por este hecho. O sea, es muy importante todo esto, porque no es que salga un día a la batalla y vea la cruz y nada más. Dios nuestro Señor ya iba preparando ese corazón muy pecador, porque se había cargado, como hemos visto, algunos de sus enemigos, y esa gente era normal eso en ellos, un poco, ¿eh? Es que no podemos aplicar nuestros parámetros conceptuales de hoy. Si este me estorba, lo mato, y además es lícito porque entramos en batalla o le convoco, Bueno, Constantino sabía muy poco del dogma cristiano, por no decir nada, y de los preceptos morales del cristianismo, pero conocía su potencia. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace al final, un corazón que en el fondo es bueno y noble y recto, aunque no sepa nada, pero tiene buenos deseos. Pide ayuda a Cristo, sin conocerlo, y le dice: si existes, si eres el verdadero, ven en mi ayuda, porque hay que liberar Roma. Al final Roma iba a ser para Cristo. Y entonces graba el signo de Cristo sobre los escudos. Era algo tan sencillo como 2 brochazos en todos los escudos. No se trataba de pintar un árbol, ni un león, ni nada, sino era la cruz. Y una vez que logra la victoria, era ya inevitable, viendo la ayuda innegable que ese Cristo desconocido le había proporcionado, y encima entrando en escena con visiones y locuciones, pues se adhiere al cristianismo. Los motivos de esta adhesión no fueron perfectos ni absolutamente limpios, pero su intención y voluntad de ser cristiano fueron sinceras. Entonces hay que dividir su política religiosa en 3 etapas: del 306 al 312, antes de la conversión, y del 312 al 24, y del 24 al 37, porque fue un imperio muy largo el de Constantino, ¿Qué hizo del 312 al 24, recién aprobado el cristianismo? Respetar la libertad religiosa de acuerdo al edicto de Milán y favorecer a la Iglesia. Y con relación al paganismo, ¿qué hizo Constantino? Retuvo para sí el título de Pontifex Maximus, que es lo que era el emperador, el sumo sacerdote, el pontífice máximo, en todos los cultos paganos, con lo cual tenía plena jurisdicción para nombrar a los pontífices de los ritos paganos. Y gracias a eso puede tomar las medidas dirigidas a limitar los cultos idolátricos. Y en el 319, esto es muy importante, prohíbe todas las artes adivinatorias tan extendidas, sobre todo en las casas particulares, bajo la amenaza de quemar vivo a quien siguiera practicando el arte adivinatoria. Parece que en el 321 un rayo fulminó un anfiteatro. Constantino consultó cómo se podía interpretar este hecho, o sea que había prohibido las artes adivinatorias, pero él seguía aprovechándose un poco de ellas. Pero bien, golpeando todos esos sacrificios privados y adivinaciones privados, golpeaba la estructura de los cultos paganos. Y en ese edicto del 319 llama al culto pagano superstición. Y con relación a la Iglesia, le restituye los bienes confiscados, concede a los miembros del clero la exención de tributos, muy importantísimo para ganarse al clero, que nos perdonen los impuestos. Y por eso ahora lo del IBI, lo de la cruz, todas esas cosas pues nos tiene amordazados. Concede a los obispos jurisdicción en las causas civiles, no abole la esclavitud, pero reconoce a la Iglesia el poder para librar a los esclavos sin formalidades previas. Establece el reposo en el día del sol, importantísimo, es el primero que da el descanso dominical, para que los cristianos puedan tener sus funciones religiosas.
da a la Iglesia la capacidad de heredar, emana diversas leyes por las que salvaguarda la moral pública ya influida por el cristianismo. En cuestión económica, la generosidad de Constantino permite construir varias basílicas ricamente adornadas. Tiene incluso que ocuparse del cisma donatista. Se le ha acusado de césaropapismo a Constantino, que se metió mucho en las cosas de la Iglesia. Pues es cierto, pero también es cierto que no pocas veces se lo pedían los mismos obispos porque les convenía. Por tanto, está todo muy mezclado. No hace oficial el cristianismo, pero lo favorece tantísimo, que es el que propicia de una manera inédita su propagación. Lo que deseaba de verdad Constantino es que la Iglesia se mantuviese unida, porque así lo estaría el imperio, y era una medida ciertamente muy inteligente. Y eso sí, con toda esta amistad hacia el cristianismo y su modo de favorecerlo, no se bautizó hasta la muerte. Se debió el retraso a que él se había propuesto recibir el bautismo en el Jordán, decía. Además, en el siglo IV había tendencia a retrasar el bautismo, no solo por el catecumenado que tenían que hacer, sino porque si el bautizado pecaba, no un pecado, sino un pecado fuerte, público, entonces era expulsado de la Iglesia. La penitencia que tenía que hacer era tremenda para ser readmitido. No existía la confesión auricular. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y solo al final de su vida, ya Constantino se decide a recibir el bautismo de manos de Eusebio de Nicomedia. Este era arriano, pero no se puede acusar de tal a Constantino, ¿eh? Además, el propio Eusebio quiso después volver a la ortodoxia. A Constantino le suceden 3 de sus hijos. Constantino II, 337 al 340. Constante, 337 al 350, porque hubo ahí confluían. Y Constancio hasta el 361. Como vemos, no se devanó mucho los sesos para poner los nombres. Constantino II tuvo la prefectura de las Galias, que comprendía Francia, la actual España y el norte de Britania. A Constante le correspondió Italia, la actual Italia, África y el Ilírico. Y a Constancio la parte del oriente, Asia, Egipto y Tracia. Constantino II reinó 3 años. Murió en el 340 en una guerra contra su propio hermano Constante. Probablemente no estuvo nunca bautizado, pero favorecía a los de fe nicena y, ayudado por Constante I, entre los dos moderaron a su hermano Constancio, que apoyaba el arrianismo ya rampante. Ahora, desde el 340, Constante tuvo bajo su mando todo el occidente. Este era de los 3, de Constantino, Constante y Constancio, el único era Constante el bautizado. Siempre estuvo de parte de los ortodoxos nicenos, o sea, los del concilio de Nicea, con la recta fe católica. Cuando se queda como único emperador de Occidente, Constante se dedica a restablecer la paz entre los obispos orientales y occidentales, que había sido quebrantada por estas cuestiones doctrinales. Y el tercero, Constancio, que fue el que estuvo más tiempo, 24 años, pues desde el principio se declaró a favor de los arrianos. Y cuando se queda como único emperador, se pone a la cabeza de esa tendencia herética. Y por tanto es un antiniceno. Por si fuera poco, usurpa un poder directo sobre las cuestiones internas de la Iglesia, convoca concilios por propia iniciativa, preside
las actas que deben firmarse y las normas en cada concilio, manda y hace volver del exilio a muchos obispos. O sea, fue un innegable césaropapista. Buscó en algunos momentos, sí, la fe, la paz en la Iglesia, pero con su actitud era el primer impedimento para esa paz, porque se metía en todo. Y con el paganismo, ¿cómo se comportaron estos tres hijos de Constancio? Pues ya emanaron leyes que prohibían el culto a los sacrificios paganos, leyes muy duras, pero que tuvieron que mitigar y no aplicar tal cual, porque si no, lo mismo que antes se había liquidado a tantos cristianos, ahora hubieran empezado a liquidar sin remisión a muchos paganos. Emanaron las leyes para asustar a los paganos, para decir, más vale que os hagáis cristianos, porque hemos comprendido que el cristianismo es el factor unificador de nuestro imperio y nos interesa mucho políticamente. Por tanto, aquí los paganos nos estáis sobrando. Os vamos a asustar. ¿En qué sentido? Que os vamos a matar si seguís en ese plan. Luego no los mataban. Pero las leyes eran esas. Muy severas. Pero en realidad lo que buscaban no era tanto una fuerza coercitiva en plan negativo, sino un apoyo positivo al cristianismo, porque querían que llegara a su plenitud y fuera la fuerza religioso-política, económica, única del Estado. Y ahora viene un hombre funesto que reina solo año y medio largo, pero año y medio, de noviembre del 361 a junio del 363. Han pasado justo 50 años, medio siglo de la liberalización del cristianismo, y claro, viene un paréntesis siniestro. Su nombre ya lo dice todo. Juliano el Apóstata. Es muy significativo también el grito desesperado y blasfemo con que nos lo pintan muriendo, ¿no? Venciste, Galileo. Es el grito de Juliano el Apóstata al morir en su impiedad. Venciste, Galileo. Bueno, pues, ¿qué programa inició este elemento para vivificar el paganismo y contrarrestar el avance del cristianismo? Menos mal que duró año y medio. Menos mal. Había nacido en Constantinopla. Huérfano de madre apenas nacer, a los 6 años también pierde al padre, que era hermanastro de Constantino. Todos estos se pasaban la pelota o se cambiaban la camisa de unos a otros. Y ese hermanastro de Constantino, el Constante, pues fue eliminado para, mejor dicho, Constante era sobrino. Este era hermanastro, que fue eliminado para asegurar el gobierno de sus 3 hijos, porque si no, ese hermanastro podía amenazar el trono de sus hijos. Juliano se libró junto con su hermanastro Gallo, eran los sobrinos de Constantino, primos del Constantino II, el Constante y el Constancio. Amenaza también para el trono. ¿Pero por qué se libraron el Juliano y el Gallo? El Gallo porque estaba muy enfermo y el Juliano porque era un niño. Y dijeron, estos no suponen una gran amenaza. Con que nos carguemos al padre tenemos bastante. Es más, que incluso para ganarse su voluntad se hace cargo de los 2 niños, Juliano más pequeño, el otro más grandecito pero enfermo, su tío Constancio. A Gallo lo manda a estudiar, se lee Gallo, claro, pero es Gallo, lo manda a estudiar a Éfeso. Y Juliano se queda con él. Bueno, entonces, ocupado Constancio de su sobrino, le lleva a Nicomedia. Y en Nicomedia, Juliano, el otro se ha ido a Éfeso.
a estudiar. Ya se la han quitado del medio. Queda Juliano. Pero Juliano viaja a Nicomedia. Y en Nicomedia conoce al anciano obispo Eusebio de Nicomedia, que era el arriano que había bautizado a Constantino el Grande. Ven que todo se va encajando. Bueno, pues el Eusebio de Nicomedia, semi-arriano y después arrepentido, se convierte en cierto mentor, cierto maestro, cierto padrino de Juliano. Además, su instructor literario era un eunuco llamado Mardonio, que muy posiblemente también fuese cristiano. Pero ¿qué pasa? Que se muere el obispo viejo, Eusebio de Nicomedia, después de retractarse de sus desvíos y coqueteos con el arrianismo. Se muere, ya era muy viejo. Y entonces Juliano y Gallo se quedan sin el padrino obispo y son un poco relegados. Y van creciendo, ¿qué cosas pasan? En odio contra Constancio, su tío, que los había prohijado un poco. Constancio había instruido en la religión a Juliano, y éste llegó a recibir el bautismo y la Eucaristía e incluso la orden menor de lector, Juliano el apóstata, o sea que era clérigo. Y no sabemos por qué proceso interior de resentimientos a veces suele pasar que se muerde la mano que te ha dado de comer, o por qué carencias afectivas de su doble orfandad paterna o materna, o por qué reacción, resorte ante la muerte de Eusebio de Nicomedia, o por qué mal ejemplo, vayamos a saber qué, que recibió de aquel eunuco Mardonio. No sabemos por qué, o por qué era un alma torcida, que a veces las hay sin más razón que esa. Entonces la cosa es que en el 351, a sus 20 años, Juliano apostató y abrazó el paganismo. Pero además de todo era hipócrita y disimulado. Y esto lo ocultó por 10 años, por miedo a Constancio. Por todos esos líos y enredos políticos y amenazas de que estos dos muchachos todavía, vamos, ya Juliano tenía 30 años y el Gallo tendría más. Pero por eso de que iban creciendo los dos en ese odio total, que su hermanastro Gallo fue condenado a muerte. En el 354, poco después de apostatar Juliano, tenía 23 años. En el 355, a instancias de la emperatriz Eusebia, Constancio nombra a Juliano César para las Galias. A un hermano se lo ha cargado y al otro le va rehabilitando y subiendo sin saber la serpiente que anidaba en su interior. Le había bautizado, le había dado la primera comunión, le había hecho lector y ahora te hago César. Y lo que no sabía es que había apostatado. ¿Cuál fue la naturaleza de la apostasía de Juliano? Seguramente llamó a testigos y firmó un documento, porque fue una apostasía formal. No es que dijera, a mí no me interesa ya el cristianismo, no, sino que yo abomino de la fe cristiana, pero esto lo voy disimulando y seguiría yendo a las funciones religiosas, ¿eh? Entonces, a instancias de la emperatriz Eusebia, Constancio nombra a Juliano César para las Galias. ¿Pero por qué lo hace en realidad? Qué lío toda esta gente. Porque como las Galias estaba frecuentemente invadida por los germanos, había muchas guerras y el César tenía que ir a ellas a ver si en una de esas escaramuzas o revueltas mataban a Juliano. Para eso lo hizo César de las Galias, que no era ningún cargo de especial relumbrón o consideración. Entonces, en el 359, le da unas legiones militares y los manda a luchar contra los persas. Y los soldados de repente lo nombran Augusto, o sea, emperador, lo cual suponía una guerra con Constancio. El único emperador era Constancio. A este le habían nombrado César,
primero para la Galia, ahora te mando a los persas, pero como tenía que ser un poco encantador de serpientes el Juliano, se gana a los ejércitos y los soldados le proclaman César. Y viene la guerra con Constancio, claro. Entonces, cuando van a pelear y Constancio va a entrar en guerra contra su sobrino Juliano, Constancio se pone enfermo, muy enfermo, pide el bautismo y se muere. Total, que queda emperador Juliano. Entra como tal en Constantinopla en el 361 y allí hasta el 362, y en marzo del 63 va por fin a esa guerra contra los persas que tenía organizada, y menos mal, porque en esa guerra contra los persas muere en junio del 363. Un novelón, como ven, para hacer toda una serie muy emocionante, que la hubiera cogido un Mel Gibson entrando en acción, los ejércitos, los efectos especiales, y los sobrinos y los tíos y las muertes y la emperatriz y la Eusebia y el obispo que se muere. Ya ven todo lo que hay aquí. Bueno, ¿cuáles son las causas de la apostasía de Juliano? Pues es que la religión de Constancio era la cristiana. ¿Y qué había hecho Constancio? Cargarse a toda su familia. Le estorbaban todos y los había ido matando. Si los cristianos son esto, yo no quiero ser cristiano. Además, había recibido la educación cristiana de obispos y de preceptores y de sacerdotes arrianos, cuya conducta, por otra parte, no era muy virtuosa tampoco. Además, había estudiado mucho las Escrituras, y esto, cuando hay un temperamento muy autosuficiente, soberbio y resentido, es peor que no conocer la Biblia, porque la leyó a lo luterano siglos antes, o sea, en plan racionalista y frío, como un libro de estudio erudito, pero sin profundizar, sin dejarse mover por el Espíritu Santo. Además, tenía una forma de ser tendente a un misticismo malsano. Buscaba siempre lo extraordinario, lo espectacular, lo misterioso. Además, en Éfeso trabó amistad con el neoplatónico Máximo, y es entonces cuando apostató y comenzó a ofrecer sacrificios a los dioses, sobre todo a su dios personal, que era el sol. ¿Cuáles fueron las acciones de Juliano a favor del paganismo? Pues como todos los emperadores, era pontífice máximo de los paganos, sacrificaba todas las tardes, hizo edificar varios altares y un gran templo a Mitra. Promulgó edictos declarando que se podía reemprender el culto a los dioses y reabrir los templos paganos cerrados por Constantino. Se dedicó a restaurar el helenismo. Intentó una reforma muy detallada del culto pagano en cuanto a la jerarquía, a la conducta de los sacerdotes y a la, llamémosle, caridad, a la solidaridad. Y en contra del cristianismo. Pues primero tuvo una aparente tolerancia religiosa, concediendo la libertad de cultos, pero el verdadero motivo era dividir a la Iglesia, permitiendo el culto donatista y arriano, con carta de naturaleza, como si fuera el auténtico catolicismo. Paulatinamente fue descubriendo su verdadero rostro, se fue quitando la máscara, fue aumentando la hostilidad, y así a todos los soldados del ejército les empezó a exigir sacrificios y cultos a los dioses paganos, también a los senadores. Derogó las normas de Constantino sobre la exención de impuestos y la jurisdicción de los obispos en las causas civiles, privó a los clérigos de cualquier subsidio estatal, obligando a restituir los que habían recibido, combatió el culto a los mártires ridiculizándolo, pero lo más duro de todo fue la ley escolástica de junio del 362, a mitad de su mandato. Esta ley escolástica, en apariencia, era
lo más imparcial e inocente. Pensó que lo mejor era quitar todo influjo cristiano a los jóvenes y quitó todo maestro cristiano, poniendo solo educadores paganos, de manera que enseñaban solo a autores paganos. Según la ley escolástica, la elección de los maestros se haría en el senado de la ciudad, considerando la moralidad del candidato. Luego lo supervisaba el emperador. Y aunque no mencionaba a los cristianos, se sabía que el emperador no aceptaría ni uno solo. Entendía la moralidad como coherencia con toda la abstracta y evanescente polivalencia que tiene eso de la coherencia. Si un cristiano explica, por ejemplo, a Homero, que alaba a los dioses, tiene que alabarlo. Por tanto, si los cristianos explican a los clásicos, algo muy razonable porque formaban parte de la cultura, pero dice Juliano, era muy sibilino en esta ley. Si un cristiano explica a los clásicos, ese cristiano es un incoherente y por tanto un inmoral. Entonces reducía a los cristianos a la ignorancia y a la abyección. No eran representantes de ninguna cultura, porque si representaban alguna cultura que fuera no cristiana, y eran todas, porque hasta entonces no había todavía una cultura cristiana, pues eran incoherentes, por lo tanto inmorales, por lo tanto no son elegibles para nada. Los efectos fueron muy duros. Esto veo que algunas sonríen porque es lo de hoy, exactamente lo de hoy. El franquismo fue el páramo cultural, la Iglesia es la oscura muñidora de atenazantes normas para las conciencias, de manera que no se puede estudiar ni educar, y la Iglesia es la representante de la más atávica y tenebrosa incultura. Si se quiere abrir, que empiece a aceptar la LGTBIJKHB y lo otro, y el aborto y las doctrinas más peregrinas, sino excluidas. En definitiva, son estas mismas políticas. Los efectos fueron devastadores, fueron los que buscaba Juliano el Apóstata. O sea, Juliano el Apóstata es un personaje deplorable, no tanto porque persiga de frente a los cristianos, sino porque, de una manera muy ladina, establece leyes en fuerza de las cuales los cristianos son vistos como alguien que detiene el progreso. Este fue el iniciador de esa política, que está hoy tan viva y tan resurgida, ¿no? Los efectos fueron muy duros. Muchas escuelas cristianas se cerraron, los maestros cristianos tuvieron que abandonar las escuelas o apostatar, los que deseaban una enseñanza religiosa no podían estudiar y no acudían a puestos de trabajo buenos, etc. Menos mal que duró tan poco el reinado de Juliano. Llegó incluso a escribir una obra titulada Contra Galileos. Tenía la obsesión de la Galilea. Jesucristo Nazareno, Jesús Nazareno, Galileo, flor de Galilea, le llama San Jerónimo a Nazaret. En esa obra Contra Galileos, o sea, contra cristianos, Juliano niega la divinidad de Cristo, denuncia incoherencias en los evangelios, en fin, trata de destrozar el avance del cristianismo. ¿Cuáles fueron los efectos de todo esto? Pues primero, los cristianos que abrazaron el cristianismo sin mucha convicción, pensemos en la cantidad de miles de conversiones y de bautismos, pues como hemos dicho, era demasiado rápido y muy poca formación. Entonces, los cristianos, muchos abrazan el cristianismo sin mucha convicción, empujados a ello también porque veían que eran favorecidos por los emperadores, incluso económicamente a veces les convenía, y entonces ante esta ofensiva de Juliano, aunque fuera tan breve que duró año y medio, abrazaron el paganismo otra vez, sobre todo militares, porque les convenía muchísimo, porque su carrera militar iba a quedar destruida.
y también algunos no pocos clérigos. Pero lo cierto es que fueron mucho más numerosos los ejemplos de fortaleza que prefirieron dimitir de sus cargos antes que apostatar. Y también fue muy bueno que ante este ataque muchos obispos, es que en todas las épocas pasadas de la Iglesia la reacción de los obispos ha sido muy numerosa. Por eso choca que se llegue a épocas en que la reacción de los obispos es clamorosamente silente, porque las épocas pasadas se reunían, a veces no muchos, pero hacían bloque, un grupo, y hacían punta de lanza. Entonces muchos obispos ante el peligro comenzaron a construir la unidad que desembocaría en la fe niceno-constantinopolitana. Y bien, entonces Juliano fue un pagano convencido con el peor de los convencimientos, porque era un convencimiento casi místico, como era tan amigo de lo extraordinario y de lo raro, y por eso se le atribuye esa frase dicha al morir en batalla: venciste, Galileo.